Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el expediente 3-2017-6, que tiene que ver con una apelación de allanamiento y otros. En la investigación que se sigue a Nadine Heredia Alarcón, Dick Edwin Quintanilla Costa y Elda Patricia Díaz Go. Es objeto de apelación la resolución número 1 de fecha 4 de julio del año 2019, que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal de allanamiento con desarraje de inmuebles, así como el registro e incautación de bienes y documentación de los afectados recurrentes. Todo con motivo de la investigación preliminar que se le sigue por la comisión del delito de colusión y otros en agravio del Estado. Bien, vamos entonces a empezar con el debate del recurso impugnatorio interpuesto por la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón. Lo que hay que señalar que la defensa de Heredia Alarcón pretende que se revoque la resolución en materia de grado y se declare infundado el requerimiento que en su oportunidad el Ministerio Público planteó. Y expresa como agravios, así en forma breve. Primero, que hay error en la verificación de los suficientes elementos de convicción. La declaración del testigo protegido no corroborado y el reporte periodístico que se menciona en la recurrida no generan suficiencia para el otorgamiento de la medida. Segundo, que habría motivación aparente sobre las razones que sustentan la medida impuesta. Los motivos razonables para encontrar bienes delictivos o cosas relevantes en inmueble que es previsible que le será negado el ingreso en acto de función o determinado recinto a la Fiscalía. Esas frases, según el abogado defensor, no tendrían mayor sustento. Y también cuestiona la presencia de motivación aparente respecto de la proporcionalidad de la medida. Por tratarse de un análisis constitucional de la restricción, esta debe ser individualizada y no en conjunto o no en masa, también menciona el recurso. En el caso del inmueble familiar Humala Heredia, el juez no ha considerado el interés superior del niño. Bien, señor abogado, tiene 10 minutos para sustentar oralmente su recurso. Conforme se ha expresado, señor presidente, señores jueces superiores, esta defensa acude a ustedes vía recurso de apelación con la finalidad de que la resolución venida en grado sea revocada y que reformándola con un mejor criterio sea declarada infundado el requerimiento de allanamiento, incautación y desherraje. Nosotros debemos resumir el hecho objeto de imputación, pero hablar del hecho objeto de imputación, señores miembros de la sala, es hablar del testigo protegido. El hecho objeto de imputación viene delimitado por la disposición número 1 de fecha 3 de febrero del 2017. La disposición 1 delimita varios hechos, son 7 hechos en realidad, pero es el hecho 6 en el que se encuentra inmersa la señora Nadine Heredia Alarcón. Y yo les decía, hablar del hecho objeto de imputación es hablar del testigo protegido porque del fundamento 63 al fundamento 68 es que ustedes pueden encontrar la hipótesis fiscal en etapa de diligencias preliminares. Y literal la disposición siempre dice, por ejemplo, el fundamento 63, el presente hecho tiene como fundamento lo declarado en un testigo en reserva. El fundamento 64 dice, otro aporte que ha brindado el testigo reservado es... El fundamento 65, otra indicación directa que se desprende de la declaración del testigo es el 66, el 67 y el 68 de igual manera. No es que haya cortado lo que dice el testigo protegido, lo único que quiero dar a entender, señores miembros de la sala, es que el hecho objeto de imputación se resume a lo que en su momento ha declarado el testigo protegido. (1-2016). Lo que nosotros hemos sostenido, como bien señaló el señor presidente, es error respecto a la suficiencia de elementos. Deberían existir suficientes elementos para haberse dictado la medida de allanamiento y la resolución judicial que viene en grado, lo único que ha considerado para la imposición en el caso de la señora Nadine Heredia Alarcón es la declaración del testigo protegido, la imputación resumida, y unos reportes periodísticos. Yo debo, en honor a la verdad y buena fe procesal,
decir que son 3 reportes periodísticos en realidad, pero todos se resumen a uno solo, a un reportaje periodístico publicado por la página convoca.p. Los demás reportes son rebotes, por así decirlo, de ese reportaje. Entonces, lo que sostenemos es lo siguiente. En el caso del testigo protegido, ya que la regla del Código Procesal manda, según el artículo 58, inciso 2, que para la imposición de medidas esa declaración debe ser corroborada, sostenemos que en la resolución no existe ni un solo elemento que corrobore la versión de ese testigo protegido. Y por el contrario a que no existe ningún elemento, es más, no solamente en la resolución judicial, sino tampoco en la carpeta fiscal. No existe un solo elemento que corrobore lo dicho por el testigo protegido, no podría servir de base para la medida de allanamiento. Pero independientemente a que no existe elemento que la corrobore, nosotros sostenemos que además sus dichos se contradicen con la propia imputación fiscal y con la propia realidad. Voy a citar algunos extractos de la imputación fiscal, es decir, de lo dicho por el testigo protegido. Por ejemplo, el testigo protegido dice lo siguiente, es hecho objeto de imputación. El proyecto, se refiere al proyecto Kuntur, fue comprado por Odebrecht a la empresa Conduit a partir del año 2011 en que asume gobierno el expresidente Ollantaytamala Tazo. ¿Por qué compran? Porque había asumido la presidencia el señor Ollantaytamala Tazo y a través de la señora Nadine Heredia Alarcón podrían conseguir algún beneficio. El problema está en que existe una contradicción porque ya en agosto del 2008, sin ni siquiera que el señor Ollantaytamala sea presidente de la República, ya la empresa Odebrecht, según información pública, por ejemplo, publicado en la página andina.p, había señalado que la empresa Odebrecht, mediante un acuerdo, habían incorporado al consorcio liderado por Kuntur que desarrollará y construirá el proyecto Gasoducto Andino del Sur. Es decir, la información que el testigo protegido da es contraria a lo que señala la propia Fiscalía en la imputación. Si es que la idea es que Odebrecht compra el proyecto anterior, el inicial, a Conduit porque el señor Ollantaytamala era presidente, eso es falso, porque ya eso se había hecho en agosto del año 2008. Eso, por ejemplo, no lo ha verificado la resolución. Otro hecho objeto de imputación, es decir, solo lo señalado por el testigo protegido. En diciembre del 2012, la señora Nadine Heredia le pide a la bancada nacionalista aprobar un proyecto de ley que era necesario para poder remodelar el primer proyecto Kuntur y sacar un nuevo proyecto a licitación. De la propia imputación fiscal y de información pública, porque ese fue el proyecto de ley 1396-2012, no solo el Partido Nacionalista Gana Perú aprobó el proyecto de ley, sino también las otras bancadas, como hemos puesto en el cuadro y como está en el escrito señalado. Por ejemplo, el Fujimorismo con 26 votos, Perú Posible con 12, Alianza por el Cambio con 10, Solidaridad Nacional y Concertación Parlamentaria. Es decir, hay una contradicción, por lo menos básica en lo que dice el testigo protegido, es decir, no solamente no hay corroboración, sino el propio dicho y hecho objeto de imputación se contradice. Para finalizar, el testigo protegido o el hecho objeto de imputación dicen que en octubre del 2013, por ejemplo, el señor Jorge Barata le dice a la señora Nadine Heredia, retrásame la licitación internacional, porque ellos no tenían los documentos, todavía necesitaban juntarlos, etcétera, etcétera. Hecho objeto de imputación, lo que dice el testigo protegido. De la propia imputación fiscal. El 25 de febrero del 2013 ya se había publicado en el diario peruano la convocatoria a licitación internacional. Es decir, el testigo protegido se contradice con la propia imputación y con la realidad porque ya 8 meses antes de supuestamente la solicitud de gestión que se le había hecho a la señora Nadine Heredia, ya la licitación había salido convocada. Es decir, respecto a la declaración del testigo protegido, uno, no existe en la resolución judicial, entendemos que no es objeto de debate ni siquiera académico, si debe ser o no objeto de corroboración. Debe ser objeto de corroboración para la imposición de una medida como la del allanamiento, incautación, deserraje. No existe corroboración, pero como segundo punto tampoco se ha verificado que la propia declaración del testigo protegido se contradice con la propia imputación fiscal y con la propia realidad. Y respecto al segundo y único elemento que utiliza la resolución judicial, que son los reportajes periodísticos, nosotros hemos encontrado sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Ipcher-Broinstein versus Perú, Ansualdo Castro versus Perú y el Tribunal Constitucional versus Perú, que en honor a la verdad debo decir no es la ratio decidendi, pero la Corte Interamericana hace un breve análisis del valor probatorio que deberían tener los reportes periodísticos.
Convoca.p saca un reportaje periodístico y dice, hemos encontrado una información, no sabemos qué significa, pero parece ser, según nuestra perspectiva, porque además es un sistema cifrado, parece ser que son pagos en el caso gasoducto, y encuentra codinomes enumerados. No sabemos qué significan, no sabemos quiénes son, pero nosotros consideramos que, bueno, sí se hicieron pagos. Ya luego del allanamiento, como es información pública, la Fiscalía ha viajado al Brasil y ha obtenido declaraciones no solamente del señor Barata, y ellos han señalado que en ninguno de esos pagos se encontraría inmersa la señora Nadine Heredia. Pero lo que es objeto de debate de la resolución dice, el testigo protegido y además el reportaje periodístico de Convoca.p, que no se unen en absolutamente nada, no se entrelazan en nada, ni siquiera para sostener que el reportaje periodístico corrobora lo que dice el testigo protegido. Son informaciones totalmente diferentes. Porque, como repito, el periodista ni siquiera entendía lo que tenía en la mano, pero suponía lo que significaba. Entonces nosotros consideramos, según lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese reportaje periodístico no tendría valor para sostener una medida de allanamiento. Porque hemos resumido lo que dice la Corte Interamericana. ¿Cuándo es que un reportaje periodístico podría tener algún valor probatorio? Por ejemplo, cuando recaigan en hechos públicos y notorios, que no es el caso. Cuando recojan declaraciones de funcionarios del Estado, que tampoco es el caso. Cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. Entendíamos con lo que dice el testigo protegido, pero no lo corrobora y además el testigo se contradice. Y por último, cuando estén acreditados por otros medios. Y era solo el reportaje, por lo menos en el caso de la señora Nadine Heredia, era solo el reportaje y era solo la declaración del testigo protegido. Consideramos que ambas, no solamente en el caso del testigo protegido ha sido copia para el hecho objeto de imputación, sino que no se ha corroborado, hay contradicción y el reportaje periodístico no puede sustentar la medida de allanamiento. El código establece, y es por eso que lo hemos señalado como agravio, que el fiscal tuvo que motivar en su momento y el señor juez sobre esa base tuvo que decidir si es que era previsible que al solicitar el ingreso al domicilio, la señora Nadine Heredia iba a decir, no entran a mi casa. He revisado, señores magistrados, con mucho respeto académico, las resoluciones de la sala y estoy de acuerdo cuando la sala señala, no es necesario que la Fiscalía, previamente a solicitar la medida, les pida la información a los investigados, porque eso vaciaría de contenido, es correcto. Pero lo que quiero plantear a la sala es lo siguiente. Si yo les doy elementos objetivos, porque finalmente lo previsible termina siendo subjetivo, si yo les doy elementos subjetivos de que no era previsible, de que la señora Nadine Heredia Alarcón les iba a negar el ingreso a la casa y por el contrario les iba a permitir el acceso, entonces la medida está mal dada y sí existe un error. Permítanme, por ejemplo, darle los siguientes elementos objetivos. La señora Nadine Heredia, los datos solamente por cuestión de tiempo los voy a obviar, están especificados en el escrito de apelación. Pero la señora Nadine Heredia actualmente se encuentra con una medida de comparecencia con restricciones. En su momento, el primer juzgado de investigación preparatoria impuso medida de coerción de comparecencia con restricciones. Luego se varió la medida de prisión preventiva. Confirmado por la sala, el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más estudiadas sobre prisión preventiva, declaró nula ambas. Es decir, hemos quedado con la medida de comparecencia con restricciones. Lo que sostenemos es que ese puede ser un criterio objetivo para entender que la señora Nadine Heredia no les iba a negar el acceso a la casa. Porque una persona que se encuentra con medida de comparecencia con restricciones, lo que busca es colaborar con la administración de justicia. Haber vivido un día en la cárcel, señores magistrados, hace entender para la defensa que en ningún momento, luego, posterior a obtener la libertad, ella podría realizar algún acto de obstrucción, como por ejemplo cerrarle la puerta en la cara a la fiscal que ya se encuentra en la puerta y pide el ingreso. Ese consideramos puede ser un elemento objetivo. No el único, adicional a ese. Cuando la señora Nadine Heredia fue pasible de la medida de prisión preventiva, la Fiscalía de inmediato, porque ese caso es el caso de lavado de activos, está precisado en el escrito con datos, pero en el caso de lavado de activos, cuando la señora es pasible de la medida de prisión, la Fiscalía del caso gasoducto, otro despacho del equipo especial, de inmediato va al penal y le dice, te voy a tomar la declaración ya que estás aquí. La señora Nadine Heredia, como siempre fue la posición, sostenía que esa medida de prisión era arbitraria e ilegal. Y sostenemos que es ilegal porque así lo dijo el Tribunal Constitucional. Pese a considerar que esa medida era ilegal, pese a considerar que era arbitraria, ni siquiera hizo uso de su derecho a guardar silencio.
brindó declaración en el caso gasoducto, por ejemplo. Entonces, ese es un segundo elemento objetivo que consideramos debe ser analizado para sostener si era previsible o no que le sería negado el ingreso. Un tercer elemento objetivo... A ver, señor abogado, ya su tiempo ha vencido. Un minuto para que concluya. Muchas gracias, señor presidente. Hay un testigo protegido. No se nos ha permitido contradicción. Invocamos nosotros caso Norín Catrimán contra Chile, pueblo mapuche contra Chile. Compénsennos, lógica de compensación. Ese puede ser un criterio para la no previsibilidad de que le íbamos a negar el ingreso. Por último, el inmueble que allanaron fue un inmueble que en el caso del lavado de activos fue objeto de medida de inhibición y desposesión. Un día después de haber salido de prisión, a ellos los despojan de su casa. Tienen que sacar absolutamente todas sus cosas. Le dieron 6 horas. Y ese mismo inmueble es el que pretendieron allanar. Entonces lo que decimos es, si ya nos sacaron, ¿cómo creen que no los vamos a dejar entrar? Por último, no creemos que la señora Nadine Heredia Alarcón jamás expondría nuevamente a sus hijos porque hay un informe del colegio que establece que ellos se sienten responsables por las medidas que sufren sus padres, además del escándalo que la propia medida generó. Para terminar, señor presidente, respecto a la proporcionalidad de la medida. Nosotros consideramos en primer momento que hay un problema en la resolución y es el problema clásico de la motivación sobre el principio de proporcionalidad porque hay una remisión mera a los conceptos, qué es idoneidad, qué es necesidad y qué es proporcionalidad en sentido estricto. Pero además hay un problema de motivación en masa porque creemos que no es lo mismo allanar una casa familiar, padre, madre y 3 hijos menores de edad que un estudio jurídico, por ejemplo. Eso requeriría motivaciones diferentes y eso no hay en la resolución. Y por último, cierro con esto. Ya el Tribunal Constitucional, 2 días antes de que se realice la medida de allanamiento, en el expediente 1587-2018, había establecido, no solamente en genérico, sino también para el caso de la familia Humala Heredia, que cualquier autoridad judicial o fiscal debe tener en cuenta, para la aplicación de cualquier medida, el interés superior del niño. En ese caso, el Tribunal Constitucional exhortó al fiscal Germán Juárez a que en las próximas medidas que realice, porque lo que hizo fue acudir al colegio de las niñas y además los fiscales adjuntos, según el informe del colegio, de manera prepotente, ni siquiera les informaron de sus derechos. Por lo tanto, el tribunal dijo, cualquier medida debe ser analizada, por lo menos en este caso, a la luz del interés superior del niño. Eso no lo van a encontrar en la resolución. Por esas consideraciones, nosotros nos mantenemos en nuestra posición y solicitamos la resolución venida en grado sea revocada. Bien, la Fiscalía, 12 minutos. Bien, a efecto de poder contextualizar la postura de la Fiscalía frente a las alegaciones de la defensa, debemos mencionar que los agravios que han sido expresados en el recurso escrito de apelación han sido desarrollados por la defensa oralmente en esta audiencia, incluyéndose aspectos que no estaban contenidos en el primigenio recurso de apelación, sobre, por ejemplo, las posibles contradicciones entre la versión del testigo protegido y algunos hechos que fluyen de la propia imputación, o las propias contradicciones que se habrían advertido sobre el reportaje periodístico publicado en el portal Convoca.pe. Sin embargo, el estudio del caso nos permite sortear también esos aspectos introducidos recientemente en la audiencia y a los mismos nos habremos de referir, solo que queríamos dejar constancia de ello. Para poder entender, señor magistrado, los hechos que son objeto de imputación, debemos entender que estos se encuentran divididos en fases. En una primera fase de junio del 2007 a diciembre del 2010, se gestionó en el Perú el proyecto Gasoducto Andino del Sur. Menciono lo siguiente, en el año 2007, específicamente el 14 de junio, en el Perú se constituyó la empresa Corporación Montería SAC, con un capital social, fíjense, de 400 soles y con su objeto social, realización de inversiones de toda naturaleza. El 28 de junio de ese mismo año, Corporación Montería SAC adoptó otra denominación, Kuntur Transportadora de Gas SAC, e incorporó a su objeto social, esta vez, el desarrollo de proyectos de transporte de hidrocarburos. El 1 de abril del 2011, Odebrecht adquirió el 51% de las acciones de Kuntur por 33.937.862 soles. Y el 28 de junio del 2012, adquirió el íntegro de las acciones representativas de Kuntur. Sin embargo, ya el 27 de agosto del 2008, Kuntur y Odebrecht habían anunciado públicamente que firmarían un acuerdo que le permitiría a la constructora brasileña incorporarse al consorcio liderado por Kuntur para el desarrollo del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Aquí, por ejemplo, se supera una de las aparentes contradicciones que destaca la defensa. La defensa dice,
Si la tesis fiscal postula que en junio del 2012 Odebrecht compró la totalidad de las acciones de Kuntur, ¿cómo es posible que en el 2008 Odebrecht y la propia empresa Kuntur hayan anunciado la compra de las acciones de la segunda por parte de la primera? Y es que allí no se advierte realmente una contradicción. Lo que ocurre aquí es que formalmente Odebrecht se hizo de la totalidad de las acciones de Kuntur en el 2012, pero existían ya tratativas desde el 2008 que éstas se hicieron públicas para poder adquirir la totalidad de esas acciones. En realidad allí no hay ninguna contradicción, sino precisamente un plano de diferenciación de aspectos formales frente a aspectos materiales. Prosiguiendo con los hechos, el 14 de marzo del 2008, Kuntur solicita al Estado peruano el otorgamiento de la concesión del transporte del gas natural por ductos por un periodo de 30 años. Y finalmente, el 6 de octubre del 2008, se suscribe el contrato de concesión entre el Estado y Kuntur, transportadora de gas. Ese contrato se firmó pese a que existían una serie de irregularidades que han sido advertidas por la Contraloría General de la República. Por ejemplo, Kuntur acreditó durante todo el proceso como accionista mayoritario a una sociedad inscrita en un paraíso fiscal. La solicitud de suscripción del contrato se presentó pese a que existía una muy reciente publicación del reglamento de hidrocarburos por ductos. Las solicitudes que formularon las empresas competidoras de ductos fueron indebidamente desplazadas. Los estudios de factibilidad que había ordenado preinversión antes de la firma del contrato no estaban disponibles cuando este se firmó, y Odebrecht participó en la formulación de la solicitud como consultor y como accionista único, pese a que no tenía experiencia en ductos. En el 2010, fíjense ustedes, hay un dato relevante. La concesionaria, ya adquirida, al menos materialmente por Odebrecht, o anunciado ese propósito, formuló solicitudes de modificación del contrato de concesión. Y estas dieron lugar a la formación de comisiones, la Comisión 1 y la Comisión Especial 2, que estaban integrados, entre otros, por la procesada Patricia Díaz Gasolo. Es en este ámbito en el que interviene precisamente la figura de Nadine Heredia Alarcón. Fíjense, el 13 de diciembre del 2011, cuando ya era presidente de la República, el señor Ollanta eleva al Congreso de la República el proyecto de ley 626-2011, que fue aprobado en 48 horas y sin dictamen previo de la Comisión de Energía y Minas. Ese proyecto desencadenó en la ley 29.817, que resultaba favorable a los intereses de Odebrecht, pues establecía la participación financiera del Estado a través de Petroperú. Según el testigo en reserva 1-2016, en los primeros meses del 2011, esto es, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales 2011 a 2016, Ollanta Humala, Nadine Heredia y el propio Jorge Barata se habían reunido y habían acordado la necesidad de modificar el contrato de concesión. Fijémonos que ya en el 2010, a fines del 2010, el contrato venía pretendiendo ser modificado por parte del concesionario Odebrecht. Además, acordaron en esa reunión que Odebrecht entregaría una contribución económica para la campaña electoral, así como lo había hecho en los comicios del 2006, a instancia o por intermediación precisamente del testigo en reserva. Entonces, el testigo en reserva es una persona que porta información importante y privilegiada, porque no solo sirvió de intermediario entre la expareja presidencial y Odebrecht en el 2006, sino también participó en las reuniones del 2011 que tenían la orientación clara de modificar el contrato de concesión que había sido firmado en el 2008 durante el gobierno del expresidente ya fallecido Alan García Pérez. El 21 de diciembre del 2012, según la imputación, el expresidente Humala promulgó la ley 29.970 y la aprobación en el Congreso de esa ley, según el testigo en reserva, fue impulsada por Nadine Heredia Alarcón, a través de quien era su operadora en el Poder Legislativo. Me refiero a la señora Malca Maya Albarracín. Con base en esa ley, el proyecto del gasoducto sur fue incorporado al proceso de inversión privada a cargo de Proinversión. Sobre este aspecto también la defensa ha mencionado de que existiría una aparente contradicción, toda vez que no solo la bancada del partido de gobierno de aquella época votó a favor de este proyecto de ley, sino también las demás bancadas. Pero si nosotros advertimos la proporción de los votos que fueron necesarios para que se aprobara la promulgación de esa ley, absolutamente todos los integrantes del Partido Nacionalista votaron a favor de la misma. Y según el testigo en reserva, Nadine Heredia Alarcón instó a los congresistas de su partido en el Congreso a votar a favor de esa ley. Ese es el concreto alcance de los hechos. Por otra parte, según el testigo de reserva, en febrero del 2014, Nadine Heredia Alarcón propuso como ministro de Energía y Minas a Eleodoro Mayorga Alba. ¿Por qué se destaca este dato?
porque Eleodoro Mayorga Alba, como ministro de Energía y Minas, fue quien a la postre autorizó la terminación del contrato de concesión entre Odebrecht y el Estado peruano, pese a que Odebrecht había incurrido en manifiestas violaciones a los procedimientos establecidos por Proinversión. Respondiendo puntualmente a los agravios de la defensa sostiene que la declaración del testigo en reserva 1/2016 no ha sido corroborada. Señores magistrados, la Fiscalía considera que no solo la declaración del testigo en reserva del 26 de septiembre del 2016, sino los siguientes son también elementos que cumplen una función incriminatoria. Las propias anotaciones registradas en las agendas de la señora Nadine Heredia Alarcón, que han sido consideradas como anexos 58, 59, 60 y 61 del requerimiento fiscal, de las que destaca particularmente una que tiene por fecha 31 de agosto del 2010, una fecha coetánea a los hechos en materia de investigación, en donde se anota textualmente 10 horas, reunión con el señor Jorge Barata y OH, las iniciales del expresidente Humalatazo. También se considera como elemento que corrobora la versión del testigo en reserva el reporte migratorio de Jorge Simões Barata, anexo 62 del requerimiento fiscal, toda vez que ese reporte da cuenta de que entre noviembre del 2010 y junio del 2011 el señor Barata se encontró en el Perú, fechas en las que según el testigo en reserva se mantuvieron las reuniones subrepticias con la expareja presidencial. También se tiene como elemento de convicción el informe de auditoría 937-2015 de la Contraloría General de la República, toda vez que este informe, anexo 65 del requerimiento fiscal, da cuenta de hasta 5 groseras infracciones sustantivas y procedimentales durante el proceso a cargo de Proinversión que degeneraron en el favorecimiento indebido a Odebrecht, no solo con la concesión de este proyecto, sino con la terminación del contrato, aun cuando no correspondía aplicarlo legalmente. Y finalmente, otros dos elementos corroborantes, la declaración de Luis Sánchez Torino y Gustavo Navarro Valdivia, el primero jefe de proyectos y el segundo miembro del Comité de Proseguridad de Inversión, anexos de Proinversión, anexos 165 y 166 del requerimiento. Ambos exfuncionarios de Proinversión dan cuenta de que en todas las reuniones que convocaba el expresidente Humala para tratar temas relacionados con el gasoducto sur, estaba siempre presente la señora Nadine Heredia y ella participaba activamente en esas reuniones. Entonces, estos datos vienen a corroborar, a criterio de la Fiscalía, lo expresado por el testigo en reserva. También en la defensa ha cuestionado que no se ha permitido ejercer contradicción en este caso a partir de la incorporación de la declaración del testigo en reserva. Valga decir al respecto que esta propia Sala Superior ha resuelto en el expediente 46-2017, cuaderno 1, cuaderno de detención preliminar, a través de la resolución superior del número 3 del 18 de enero del 2018, caso Club de la Construcción, cómo es la forma en que se produce el traslado de la declaración de un aspirante a colaborador o un testigo en reserva o una persona en situación análoga a un caso. Por lo demás, señores magistrados, la defensa no puede alegar en este caso desconocimiento del contenido de esa declaración, porque en lo que atañe a esta carpeta fiscal, con la disposición número 1 del 3 de febrero del 2017, hablamos de más de 2 años, la Fiscalía dispuso que todos los actuados que formaban parte de la carpeta 301-2014 fuesen trasladados a la que hoy viene siendo tramitada, que es la carpeta 12 del 2017. Es decir, hace ya más de 2 años la defensa conocía el contenido y el alcance de esta declaración de testigo en reserva. Finalmente, la información que cuestiona la defensa en el portal Convoca PE sobre las comisiones ilícitas presuntamente pagadas por Odebrecht por el gasoducto sur, primero, no es el único elemento de convicción que ha valorado el juez para dictar las medidas restrictivas. Y segundo, no se constriñe solamente a un conjunto de apreciaciones periodísticas, sino que vienen a refrendar actos de pagos de sumas ilícitas de dinero que la propia empresa Odebrecht está alcanzando en la fecha a la Fiscalía y la Fiscalía se encuentra procesando. La misma defensa indicaba que existe una serie de restricciones a los reportes periodísticos en cuanto a su eficacia probatoria y que excepcionalmente se admite que esos reportes puedan ser tomados como medios probatorios cuando corroboran aspectos relacionados con el caso. En este caso, precisamente, los pagos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht para el proyecto Gasoducto Sur precisamente vienen a refrendar que Odebrecht tenía un interés en ese proyecto y que la señora Nadine Heredia Alarcón, en su condición de ex primera dama, depositó una serie de intereses indebidos porque se generaran las condiciones necesarias para que este concesionario fuera favorecido. También sostiene la defensa
que no se ha valorado la previsibilidad de la negativa de los afectados a aceptar el ingreso a las autoridades. Y ha citado una serie de circunstancias estrictamente de orden personal. Si nosotros revisamos, señores magistrados, los fundamentos 8, 9, 52 y 54 del auto apelado, podremos advertir que el juez, siguiendo la línea de lo que presentó la Fiscalía como postulación, ha establecido que, dada la naturaleza del delito en materia de persecución, el delito de colusión, un delito de intervención necesaria, un delito de encuentro, y atendiendo a las características particulares de esta investigación que se enmarca en la Ley 30.077, Ley sobre Crimen Organizado, esos dos datos objetivos, naturaleza del delito y naturaleza de la presunta organización criminal que se está investigando, son suficientes para poder inferir o colegir una circunstancia de evitación del ingreso de las autoridades policiales y fiscales a los inmuebles afectados. En esos términos, señores magistrados, y finalmente sobre la presunta desprotección a que habrían sido expuestos los menores hijos de la afectada con esta medida, el juez, en la parte resolutoria del auto que viene en apelación, exhorta a las autoridades fiscales y policiales principalmente a respetar los derechos fundamentales de los afectados con la medida directamente y de terceras personas, de modo que sobre esa base se cautela adecuadamente la posibilidad de generar alguna afectación a menores de edad. En el presente caso no podríamos admitir por absurda la tesis de que si se prevé que en un inmueble residen menores de edad, no podría proceder una medida como el allanamiento o la incautación, porque eso terminaría también vaciándola de contenido. Por lo que consideramos, señores magistrados, el juez ha fundamentado adecuadamente la resolución apelada y la misma debe ser confirmada. Muy bien. ¿Réplica? Sí, señor presidente. 3 minutos. Muy breve. Si los supuestos elementos de corroboración a los que el señor fiscal ha hecho alusión están en la resolución, como parte del razonamiento, ya no digo nada. Pero nosotros les hemos presentado en el escrito un esquema incluso de la propia resolución y hemos señalado cuáles son los párrafos de razonamiento propio judicial respecto a la señora Nadia Heredia. Y ahí solo van a encontrar la declaración del testigo protegido y el reportaje periodístico que convoca. Absolutamente nada más. Nada de lo que el señor fiscal ha hecho alusión. El problema es que no viene en apelación al requerimiento fiscal, viene en apelación la resolución judicial. Y si es que existiese en el requerimiento fiscal y no en la resolución judicial, ya tiene un problema de motivación ahí. Entonces, segundo, el señor fiscal ha dicho que incluso lo que he sostenido que es una contradicción no es una contradicción. Dejando de lado la contradicción, ¿hay algo con lo que se corrobore la declaración del testigo protegido? Nosotros consideramos que no. Por ejemplo, el señor fiscal ha dicho no es una contradicción porque quienes aprobaron en realidad y votaron eran todos los del Partido Nacionalista. Entonces, con esos votos no alcanzaba para aprobar el proyecto, por ejemplo. Son cuestiones que deben analizarse a lo largo de la investigación, pero no para violar la inviolabilidad de domicilio de la familia Humala Heredia, que ya tantas veces ha sido lesionada y expuesta. Respecto, por ejemplo, el señor fiscal dice, se corrobora con lo que dice el testigo protegido porque el testigo dice que es la señora Nadia Heredia quien dijo que Eleodoro Mayorga sea ministro. El señor Eleodoro Mayorga ha ido a declarar, ya hizo que eso no es así, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el acto de corroboración? Pero independientemente de eso, el señor fiscal ha dicho, en el caso del testigo protegido, ya la sala ha establecido cómo se hace el traslado y estoy totalmente de acuerdo. Hay un reglamento, solo las partes del colaborador, no se permite contradicción, de acuerdo. Lo que he dicho es lo siguiente, yo les he dado elementos objetivos que puedan hacer razonar a la sala de que no era previsible o era previsible que la señora sí los iba a dejar entrar. No que le pidan antes, sino que se aparezcan en la puerta, sin el escándalo mediático que generó. Yo fui el primer abogado en llegar y antes de que yo llegue ya la prensa estaba en la puerta de la casa. Los hijos tenían que salir al colegio y ya todos estaban ahí. Entonces, ese es el tema que nosotros queremos que ustedes valoren. Luego, por ejemplo, el señor fiscal ha dicho, se corrobora con el tema de las agendas. Eso no está en la resolución judicial. Ya conocían, el señor fiscal ha dicho, esa información del testigo protegido hace 2 años. Entonces, ¿por qué el allanamiento se hizo después de ese tiempo? Eso es lo que nosotros también hemos sostenido en el escrito. El señor fiscal, hay que tener mucho cuidado con eso, ha dicho que todos mis argumentos respecto a que no era previsible que la señora los iba a dejar entrar se caen porque este es un caso de crimen organizado, por ejemplo, por la naturaleza del caso. Y este es un caso inaudito, por decirlo de alguna manera. Permítame explicar. Disposición 1, hecho objeto de imputación. Fiscalía saca una disposición 9 y dice, adecuó el caso a la ley del crimen organizado. Así que como se les vencía el plazo, utilizan 3 años. Luego saca una disposición 14 y dice, esa disposición que saqué, la disposición 9, no tiene ninguna imputación por crimen organizado.
Y dice de manera literal la disposición 14, solo tiene efectos procesales, mas nunca efectos materiales. Entonces, ¿cómo podría ser fundamento para que mis argumentos sobre la presibilidad caigan? Si este no es un caso de crimen organizado en palabras de la propia Fiscalía, ahí hay un grave problema. Y respecto al interés superior del niño, lo que sucede es que ya han existido medidas anteriores en las cuales no se ha tenido en consideración ese interés. Lo que decimos es, si es que no es lo mismo allanar un hogar familiar que un estudio jurídico, por ejemplo, ¿por qué el hogar familiar sí se allana en un horario en que, por ejemplo, los pequeños, los menores de edad, recién están saliendo, recién se están despertando para tomar desayuno y salir al colegio, y en el caso de los estudios jurídicos el allanamiento sí se hace en horario de trabajo? Entonces, ese es nuestro problema. Ese razonamiento no está en la resolución y el tribunal dijo que por lo menos tiene que estar. Exhortar a respetar los derechos fundamentales sería obligación de la propia Fiscalía. Bien, la Fiscalía duplica, 3 minutos. Sí, señor magistrado. Debemos reparar en la naturaleza de la medida de allanamiento con incautación. Medidas restrictivas que se dictan por el juez inaudita parte por regla general. Sobre esa base, el fiscal formula un requerimiento escrito que dirige al juez de investigación preparatoria y analizando todos los elementos de convicción que la Fiscalía le aporta, decide si adopta o no las medidas restrictivas. En el presente caso, el juez, de acuerdo a la exposición que versa en la resolución apelada, ha considerado suficientes elementos de convicción la declaración del testigo en reserva, porque 1/2016, porque sitúa a la señora Nadine Heredia en el impulso del nombramiento del señor Mayorga como ministro de Energía y Minas, porque la sitúa también en el interés de la promulgación y aprobación en el Congreso previamente de la Ley 29.970 y porque la sitúa además en reuniones clandestinas con el expresidente Ollantumala y con el señor Jorge Enrique Simoes Barata, tendientes a modificar el contrato de concesión del gasoducto sur. Por eso es que el juez considera que ese elemento denota suficiencia de cara a dictar las medidas restrictivas que ha dictado. Y como elemento corroborante adopta o precisamente acoge lo publicado en el portal web de Convoca, porque precisamente esta publicación da cuenta de presuntos pagos ilícitos realizados por Odebrecht por este proyecto público de inversión. De modo que la referencia de la Fiscalía en esta audiencia a otros elementos de convicción, como son las anotaciones en la agenda de la señora Nadine Heredia de Arcón, como es el reporte migratorio que sitúa en nuestro país en la época de los hechos al señor Jorge Enrique Simoes Barata, y como son las dos declaraciones de otros exfuncionarios de Proinversión, lo único que hacen es dar respuesta a los agravios de la defensa planteados en su escrito de apelación y oralizados en esta audiencia, pero no restan suficiencia motivacional a la resolución que es materia de impugnación. La defensa, por otra parte, se pregunta, ¿por qué el requerimiento de allanamiento e incautación se hizo después de 2 años y la declaración del testigo se conocía ya desde el 2017 y desde antes incluso? Pues precisamente eso primero resalta otra contradicción en su planteamiento, porque antes había dicho que no se le había permitido ejercer contradicción, porque no conocía los pormenores de esa declaración. Entonces, ¿conoce los pormenores de la declaración o no los conoce porque no ha podido ejercer contradicción? Segundo, se realiza el allanamiento en fechas recientes porque es en junio del 2019 que se hace pública la información de convoca.pe, que a la vez rebota en los distintos medios de comunicación como es, por ejemplo, IDL. A partir de esa información pública de junio del 2019 es que el Ministerio Público acude al juez porque tenía ya un elemento adicional a su tesis imputativa. ¿Cuál es? El de los pagos ilícitos de Odebrecht por el gasoducto sur. Y finalmente, sobre lo relacionado al interés superior de los menores de edad, hemos indicado, en principio, que en el pasado se hayan efectuado acciones que mellaban o afectaban negativamente el interés de los menores de edad, no impide que en la actualidad y en el futuro se puedan adoptar medidas restrictivas como las que se han adoptado. Para eso, el fiscal, el personal policial, por instancia del órgano jurisdiccional, toman los recaudos necesarios y ese cuidado se ha tomado el juez en este caso. Ha exhortado a las autoridades a respetar el derecho de la afectada directamente con la medida, es decir, la señora Heredia Alarcón, y de los terceros que pudieran encontrarse en el recinto, en este caso concreto, sus hijos menores de edad, por lo que consideramos que la resolución debe ser confirmada, señor. Bien, a ver, algunas preguntas de aclaración de mi parte. Señor abogado, aquí veo en la resolución varios inmuebles allanados. ¿Sobre cuál inmueble nos está refiriendo? ¿De quién? Es el del Girón Castrat, señor juez. Girón Castrat, 177, urbanización Chama.
Santiago de Surco. Ya, el único, ¿no? Es el único, es la único casa inmueble. familiar, sí. Listo. Señor fiscal, ¿y verdad que en la resolución recurrida no aparecen estas anotaciones en agenda, reporte migratorio de Barata, informe de auditoría, respecto a la investigada Nadine Heredia? En la resolución, señores magistrados, en el relato de los hechos que son materia de imputación, se hace mención a las reuniones que habrían sostenido, primero en 2006 y luego en 2011, los señores Ollantumala, Nadine Heredia y Jorge Simoes Barata, tendientes a lograr la modificación del contrato de concesión del gasoducto sur. Y se entrelaza directamente ese dato a la declaración del testigo en reserva. Luego, todas las irregularidades que ha advertido Contraloría General de la República en la realización del proceso de concesión e incluso después con la terminación del contrato de concesión han sido vinculadas probatoriamente por el juez con lo expresado en Convoca PE, que es el pago de las comisiones ilícitas por parte de Odebrecht en este proyecto del gasoducto sur. Nosotros hemos indicado que las referencias a las anotaciones en la agenda de la señora Nadine Heredia, el reporte migratorio que sitúa en el país en la época de los hechos a Simoes Barata y otras declaraciones de exfuncionarios de Proinversión sirven para responder los agravios expresados por la defensa de que no existen elementos que corroboran la imputación. Pero el juez ha tenido a bien, por mandato de lo que le ordena la Constitución, tener como suficientes la declaración del testigo en reserva y la información publicitada en el portal Convoca PE. Señor presidente, abogado, es decir, sí, efectivamente, ¿aparece o no aparece esta información en la resolución? de lo que ha dicho el señor fiscal, es decir, no está, señor juez. Lo que pasa es que el señor fiscal está diciendo es para responderle al abogado que yo sí sé que existen, pero en la resolución no están. Va a encontrar en mi escrito de apelación, señor presidente, un esquema de la propia resolución. Nosotros hemos diferenciado dónde está la remisión a los fundamentos jurídicos, dónde está la remisión a los fundamentos de fiscalía, dónde están los elementos, las imputaciones y finalmente dónde está el análisis del caso. No van a encontrar ninguno de los supuestos elementos de corroboración que el señor fiscal les ha mencionado. En la resolución no están. Sí, luego vamos a verificar. ¿Alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. ¿Una pregunta? Bien, con eso damos por cerrado el debate respecto al recurso de Nadine Heredia Alarcón.